Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy utilizaremos las relaciones de Maxwell para encontrar el potencial químico de un gas ideal. Una vez que tengamos el potencial químico de este estado de agregación, veremos cómo se comporta con respecto a la temperatura. Y eso nos dará información sobre el estado de agregación de una sustancia. Bien. En este curso hemos empleado la expresión de la ecuación fundamental para los distintos potenciales termodinámicos, la energía interna, la entropía, energía de Helmholtz, energía de Gibbs y entalpía, ¿okay? Dependiendo de qué variable se necesite medir o controlar, podemos escoger la expresión de la ecuación fundamental que sea más conveniente. ¿Ok? Entonces hemos sido muy enfáticos en que esta primera expresión resulta de la transformada de Legendre de la ecuación fundamental que originalmente está escrita en términos de la energía interna. De allí obtenemos esta primera ecuación. Después, la función que se llama energía de Gibbs es una función de estado y hemos determinado que depende de la temperatura, la presión y ahora ya también sabemos o consideramos la dependencia con el número de moles, ¿ok? Ahora, si esta función es una función de estado, quiere decir que podemos escribir la diferencial exacta en función de todas las variables, que es lo que hemos estado haciendo en estos días, en las últimas sesiones. Y hemos relacionado a estas variables, a estas parciales, las hemos relacionado con el contenido que nos indica la ecuación fundamental y así pudimos definir al potencial químico como una variación de energía de Gibbs con respecto al número de moles. ¿Ok? Este ejercicio de encontrar el potencial químico a partir de la ecuación fundamental y la diferencial exacta, vean aquí está para la energía de Gibbs, pero lo podemos hacer para la energía interna o para la energía de Helmholtz o para la entalpía, cambiando solamente lo que estaría escrito en esta parcial, las variables propias de ese potencial termodinámico. ¿Ok? Bien, así podemos escribir la ecuación fundamental para estos cuatro potenciales termodinámicos, de acuerdo a las variables en que podemos variar en cada uno de ellos, y sumando el término del equilibrio material, el potencial químico y la variación del número de moles de cada una de las sustancias en el sistema. También podemos ser enfáticos y colocar un circunflejo en el potencial químico indicando, un circunflejo indica que hay una mezcla, que no solo está la especie I, ¿ok? Si ese es el caso, que hay una especie I, especie L, especie K, bueno, lo indicamos con ese circunflejo. Si no hay circunflejo es que solo está presente la especie I y esta suma solamente es un término. Bien, también encontramos esta conclusión para el equilibrio mecánico, en el que nos alejamos de la interfase plana y demostramos el equilibrio mecánico para una interfase curva relevante para sistemas dispersos como emulsiones, suspensiones, aleaciones, etc. Y vimos que en ese caso, si tenemos esa expansión de esa burbuja, esa gota, ese líquido contenido en otra fase, el equilibrio mecánico, la diferencia de presiones no es cero. Es decir, hay una presión presente debido a
que hay una curvatura. ¿Okay? Y la variable que define esa curvatura es la tensión superficial. Bien, así encontramos el equilibrio mecánico en una interfase curva que no es cero, como sí lo es en una interfase plana. Bueno, un poco de repaso. Después encontramos las relaciones de Maxwell con una herramienta visual, la cual nos permite encontrar las relaciones entre las variables de cada expresión de la ecuación fundamental y sacarle más provecho, ¿ok? Entonces encontramos las tres relaciones de Maxwell para la energía interna, ¿ok? Encontramos también la relación de Maxwell para la energía de Gibbs y de tarea se les quedó las expresiones para la energía de Helmholtz. El miércoles vamos a revisar esas tres relaciones de Maxwell. Por ahora vamos a emplear la energía de Gibbs, este potencial termodinámico. Encontramos estas tres relaciones de Maxwell y hoy nos vamos a centrar en la que está en el recuadro morado, la cual obtuvimos siguiendo ese camino morado, cambiando la dependencia del volumen hacia el número de moles y entonces el potencial químico queda relacionado con el cambio en presión. ¿Ok? Entonces nos queda que el potencial químico de la especie I con respecto a la presión es proporcional o cambia de la misma forma que el volumen del sistema con respecto al número de moles de esa especie I. ¿Ok? Bien, vamos a usar entonces esta relación de Maxwell en un sistema que le vamos a llamar un gas ideal. ¿Ok? Ustedes en termodinámica encontraron que a partir de del comportamiento empírico de un gas en ciertas condiciones podemos escribir la ecuación que describe a ese gas ideal. Hay ciertas condiciones que debe cumplir un gas para que lo consideremos ideal. No sé si ya han usado este simulador de la Universidad de Colorado, del laboratorio de simulaciones, pero vamos a ver cómo se ve un gas ideal para que estemos en sintonía con el comportamiento que vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, si ustedes van a la página de este laboratorio de simulaciones de la Universidad de Colorado, tenemos un sistema que podemos confinar en estas paredes. Podemos medir la presión con este manómetro que está en unidades de atmósferas. Podemos cambiar a kilopascales, nos quedamos en atmósferas. Tenemos un termómetro de bulbo que puede medir en Kelvin o en Celsius, nos quedamos en Kelvin, y que podemos controlar. Además de medir presión y temperatura, podemos controlar las partículas que queremos ingresar, es decir, número de moles, con este pistón que ingresa partículas al sistema. Podemos controlar la temperatura con esta representación de ingreso de energía térmica o de retiro de energía térmica. Y por último, podemos controlar el volumen del sistema. ¿Ok? Entonces, les pregunto si recuerdan cuáles son las condiciones que debe tener un gas ideal para que sea representado por la ecuación PV igual a RT. ¿Okay? ¿Qué condiciones debe tener este fluido para que lo consideremos un gas ideal? ¿Cuáles son las que recuerdan de su curso de termodinámica? Tiene que haber fuerzas intermoleculares, ¿no? Ok, fuerzas intermoleculares. Presiones bajas. Las presiones, ok. Presiones bajas, bien. ¿Qué otra condición?
Temperaturas altas. Ok, perfecto. Ahora hay otra condición, que es que las partículas deben tener un volumen, o sea, las partículas del gas deben ser esferas no interactivas. ¿Ok? Son canicas que básicamente no se dan cuenta que hay otras canicas, ¿ok? Flotando aquí. Esta representación nos muestra que, bueno, sí hay interacciones, ¿no? Estos golpes que vemos aquí nos dirían que si se genera energía por esos golpes que estamos viendo, nos estaremos alejando del gas ideal, ¿ok? Entonces, el término de fuerzas interactivas en un gas ideal no existe, ¿ok? Entonces, estos golpes que estamos viendo no deben liberar energía. Las partículas no absorben, no liberan energía con estos golpes, ¿ok? Si estamos hablando de un gas ideal. Después, la ley del gas ideal falla a temperaturas bajas y presiones altas, precisamente porque estamos entonces ante un gas que ocupa un volumen muy pequeño, ¿ok? Así que es más probable, si yo bajo aquí el volumen, obviamente es más probable que esas interacciones sean energéticamente relevantes, ¿ok? No queremos eso en el gas ideal, ¿ok? Tampoco queremos, si aumentamos la... Bueno, en este simulador ustedes pueden bajar la temperatura, pueden aumentar la presión, aumentando el número de partículas, y todo esto nos habla de distintos comportamientos del gas ideal. Entonces, un gas ideal, una esfera no interactiva, a bajas temperaturas, ya no se le considera gas ideal porque hay un menor volumen, y tampoco a altas presiones, precisamente porque queremos evitar que los contactos intermoleculares sean energéticamente relevantes. ¿Ok? Bien. Entonces, este es el tipo de sistema que estamos pensando. Vamos a volver a nuestra presentación. Si quieren, si no conocen el simulador, se los pongo aquí en el chat. La Universidad de Colorado tiene en laboratorio de simulaciones, tiene bastantes programas que ustedes pueden explorar. Tiene no solo del gas, tiene también de difusión, de escalas de pH, predicción de estados de la materia, unas formas de la molécula, electrostática, etc. Y también tiene una app para Android y para iOS. Bueno, si no, lo pueden ver todo en el navegador. Vamos a compartir lo que estábamos viendo, la ecuación del gas ideal. Bien, esta es la relación de Maxwell que vamos a emplear, el cambio del potencial químico de I con respecto a la presión es igual al cambio en volumen con respecto al número de moles de la especie I. Esta es la ecuación del gas ideal. Bien, en varias ocasiones ustedes pueden encontrar que la ecuación la pueden escribir como la presión por el volumen molar, es decir, pasa dividiendo el número de moles, ok, y esto sería también una presión modificada por el número de moles. Bueno, voy a borrar esta ecuación, pero también se le encuentra donde tenemos al volumen molar. Bien, así vamos a utilizar este lado izquierdo de la relación de Maxwell
la temperatura constante, ok, y moles constantes, es una diferencial ordinaria, ok, y aquí vamos a hacer que sea temperatura constante y número de moles constantes, ok, por eso aquí escribimos diferencial ordinaria, ok, y del lado izquierdo queda del mismo estilo, ¿no? Nada más quité la temperatura. Bueno, entonces necesitamos una relación entre el volumen y el número de moles para esta sustancia. Entonces aquí vamos a ingresar, y en esta parcial, vamos a usar la expresión del gas ideal para encontrar esa parcial. Ok, entonces necesitamos esa expresión. Bien, vean que si despejo, vamos a despejar el volumen de la ecuación del gas ideal. Volumen RT, ok, entre presión, Profe, una disculpa. dime. La ecuación que está ahí, la de la diferencial parcial igual a RT sobre P, es la misma que estaba en la diapositiva pasada, ¿verdad? Sí, Ok. ok, este es el lado izquierdo. Ok, vamos a ver la otra, para que no haya duda. Ok, tenemos la relación de Maxwell, el lado izquierdo, ya es una diferencial ordinaria, y ahora escribimos bueno, queremos encontrar la diferencial parcial del volumen con respecto a la número de moles, que es lo que voy a escribir ahora. Y vamos a usar la ecuación del gas ideal para encontrar esa variación. Podríamos escoger otra, ¿no? Pero aquí vamos a usar el gas ideal por ahora. Es lo que vamos escribiendo de este lado. Entonces, despejo, el volumen es igual a RT en P por el número de moles. Ok. Vean que este término, RT en P, es constante y la única variación que tenemos es el volumen. Bueno, ya ni siquiera tendría que escribir en diferencial parcial, ya es una diferencial ordinaria. Ok, pero es igual a RT entre la presión. Entonces, vámonos a escribirla. RT en P, de allí viene. Ok, nada más despejé y concentré lo que está variando del lado izquierdo. RT en P. Bien, ya tenemos entonces el lado derecho de esa relación de Maxwell. Vamos a sustituirla para que quede igualada a el potencial químico. Ok. Entonces ya conozco este lado. Lo vamos a insertar aquí. Bien. Entonces tendremos que la diferencial del potencial químico de la especie I con respecto a la presión es igual a RT sobre la presión. Es lo que vamos a ver aquí. Ok, ya encontramos esa variación del volumen con respecto al número de moles. En el gas ideal se ve de este estilo. Okay, y ya podemos relacionarlo con el potencial químico de esa especie en estado gaseoso ideal. Ok, así que, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una ecuación diferencial. ¿Sí? No hay por qué entrar en pánico, más bien hay que separar variables. Ok. Ok, ya separamos variables. Relacionamos entonces el cambio de la presión con su variable natural, que es la presión, simplemente. Nos conviene acomodar de esta manera, ¿no? El diferencial de presión pasa a este lado, ¿ok? Y libero a RT, ¿no? Ahorita no. Es una constante. La presión también es una constante, pero
tenemos esta diferencial de P. Ahora, con sus herramientas de cálculo, ustedes pueden notar que esta diferencial de P, la variable entre la variable, se resuelve con, es la diferencial del logaritmo de una variable. ¿Ok? Simplemente aplicamos las propiedades de los logaritmos en su diferencial. ¿Ok? Diferencial de P en P es la diferencial del logaritmo natural de P. Es muy común en termodinámica esta diferencial. ¿Ok? Así que la vamos a estar observando muchas veces. Entonces, ya separamos variables, aplicamos una pequeña simplificación, vamos a integrar. ¿Ok? Ahora, ¿desde dónde vamos a integrar? Vamos a emplear un estado estándar para integrar esta ecuación y una presión de referencia. ¿Ok? Integramos, entonces, desde el límite inferior, un potencial químico de referencia hasta el potencial químico que estamos observando. Del otro lado, una presión de referencia hasta la presión que estamos midiendo. ¿Ok? Bien, el potencial químico de referencia puede ser la sustancia en estado puro, puede ser la sustancia a 0 grados Celsius y a una atmósfera de presión, etcétera. Dependiendo de la aplicación en la que ustedes se encuentren, van a cambiar ese estado de referencia. Puede ser 25 grados Celsius y una atmósfera. ¿Cuál es el potencial químico de esa sustancia? A esas condiciones que tomamos como estándar. ¿Ok? Por ahora simplemente hay que indicarlo, ¿no? Partimos de un estado estándar. Y la presión, una presión de referencia, usualmente es una presión unitaria, una atmósfera o un bar o una libra por pulgada cuadrada. Por ahora vamos a usar una atmósfera. ¿Ok? Ok, bien. Si resuelven esa integral, les queda del lado izquierdo la diferencia del potencial químico de la especie I menos el potencial químico de la especie I en el estado de referencia. ¿Cuál es? Todavía no sabemos, pero tenemos que indicarlo. Igual a RT, logaritmo natural de presión entre presión de referencia. ¿Ok? Entonces sí necesitamos el potencial químico de la especie I que se encuentra como un gas ideal, lo describimos como un gas ideal. Necesitamos establecer la presión de referencia unitaria en la mayoría de las ecuaciones. Necesitamos, ya tenemos la constante de los gases, lo podemos determinar a una temperatura específica y a la presión que estamos midiendo en el sistema. Y necesitamos establecer el potencial químico de referencia. ¿Ok? Así que voy a despejar para que quede liberado el potencial químico de I. ¿Ok? Bien, esta es la expresión para el del componente I en un gas ideal. Está en función de lo que podemos medir en el sistema, la presión. Y podemos también medir temperatura. ¿Okay? Entonces, vean que desde la expresión de la ecuación fundamental para la energía de Gibbs, ¿okay? Que nos habla de la entropía por un cambio de temperatura, el volumen y un cambio de presión, pudimos llegar a esta expresión que nos habla de la tendencia de esta especie I a permanecer en la fase gas o de tener una reacción química, ¿okay? Midiendo temperatura y midiendo presión. ¿Okay? Simplificamos un poco más. Aquí, si la
presión de referencia es 1, simplemente nos queda mu i es igual a mu i en el estado de referencia más RT, logaritmo natural de la presión. ¿Ok? Cuando la presión de referencia es unitaria. Una atmósfera, por ejemplo. Bien. Ahora vamos a usar este. Vean que aquí podemos intuir que el valor de la temperatura influye en el potencial químico. ¿Ok? Vamos a ver cómo se ve entonces la dependencia de la temperatura con el potencial químico de una sustancia. Bien. Vean, vamos a aprovechar la definición del potencial químico. Vean, lo que platicamos al inicio, lo podemos definir en términos de los 4 potenciales termodinámicos. Aquí en términos de la energía interna, con las variables propias de la energía interna, entropía y volumen, y la más conveniente, una de las dos más convenientes, energía de Gibbs con temperatura y presión como variables propias, ¿ok? Bien, aquí vamos a hacer que es un sistema cerrado, no hay generación de materia, no acepta ni promueve que salga material, y solo tenemos un componente, ¿ok? Bien, una de las consecuencias de la tercera ley de la termodinámica, y bueno, incluso de la primera y segunda, es que la entropía de una sustancia siempre es positiva. ¿Ok? Y en general, vean, aquí tenemos la entropía molar, es decir, ese con guión arriba, nos habla de la entropía por número de moles, ¿ok? Entonces estamos ante una variable intensiva, la entropía molar. La entropía molar de un gas, como la que acabamos de ver en el caso del gas ideal, es mucho mayor que la entropía molar de un líquido, y esta a su vez es mayor que la entropía molar de un sólido. ¿Ok? Consecuencia de la tercera ley de la termodinámica. Bien, y muy lejos estaría la entropía molar, muy lejos del estado puro cristalino, ¿no? Del 0 Kelvin, estaría muy lejos de aquí, ¿no? De un sólido hipotético, ¿ok? Un sólido cristalino, simetría perfecta, tendría la menor entropía de estos sistemas, ¿ok? Bien, en nuestro caso nos enfocamos con lo que sí podemos encontrar más cercano, ¿no? Un gas, un líquido o un sólido. La entropía mayor de estas tres sustancias es la entropía molar del gas. Ahora vamos a aprovechar que ya sabemos las relaciones de Maxwell para encontrar información, ¿ok? Entre la entropía y el potencial químico. ¿Ok? Vean aquí otro truco. Vamos a crear a partir de la ecuación fundamental de la energía de Gibbs. Vamos a escribirla en términos del potencial químico, algo que podemos hacer, dado que ya encontramos que la energía de Gibbs con respecto al número de moles es el potencial químico. ¿Ok? Esto también lo podrían encontrar como la energía de Gibbs molar. ¿Ok? Es el potencial químico de la especie I. ¿Ok? Entonces, aquí la entropía molar también está dividida entre el número de moles y el volumen es el volumen molar. ¿Ok? Ahora tenemos una expresión que definitivamente está en función del potencial químico, en función de cambios de temperatura y cambios de presión. ¿Ok? Si encontramos una manera de determinar potenciales químicos,
de medir y controlar temperatura y presión, esta expresión nos puede hablar de la entropía de una sustancia. Ok, bien. Profesor, Sí. ¿el volumen que tiene la raya arriba es volumen molar? ¿O Volumen molar, sí. Ok, bien. Podemos encontrar entonces con esta ecuación dos dependencias. Cuando controlamos o mantenemos constante la temperatura, este término desaparece y nos quedaría el volumen molar y el cambio de presión. La otra situación es que mantengamos constante la presión y entonces tendremos una expresión que nos habla del cambio del potencial químico y de la temperatura y queda explícita con la entropía de la sustancia. ¿Ok? Es decir, esta expresión. A presión constante, concluimos que el cambio del potencial químico de la especie I con respecto a la temperatura es la entropía, el negativo de la entropía molar de esa sustancia. ¿Ok? Y la otra situación es que el volumen molar es el cambio del potencial químico con respecto a la presión cuando mantenemos temperatura constante. Vean qué cantidad de información podemos obtener aquí. Entonces tenemos dos derivadas parciales. Es decir, dos pendientes, ¿ok? Si podemos medir a distintas temperaturas el potencial químico, esa variación, encontramos la entropía molar de esa sustancia. Si controlamos temperatura y medimos potencial químico con respecto a la presión, encontramos un estimado, encontramos el volumen molar de esa sustancia. ¿Ok? Bien, ¿cómo se ve esto? ¿No? Lo que necesitaríamos es datos de potencial químico contra temperatura y ver esas pendientes. Vamos a ver eso en un diagrama potencial químico, temperatura. ¿Ok? Es lo que vamos a ver. Ok, mucha información aquí. Vamos por partes. Bien, tenemos un diagrama potencial químico contra temperatura. Ahora nosotros, a partir de la tercera ley, establecimos que la entropía molar mayor de una sustancia es cuando se encuentra en fase gas. Es mucho mayor que cuando se encuentra esa sustancia en estado líquido y mayor, a su vez, que la entropía cuando esa sustancia está en estado sólido. Bien, los potenciales químicos del gas ideal pues están de este lado derecho, ¿no? Cuando la sustancia podemos estimar potenciales químicos a partir de la presión y dibujar esta línea amarilla, ¿no? Es lo que encontramos con la relación de Maxwell y la ecuación del gas ideal. Podemos encontrar de esa manera los potenciales químicos. ¿Okay? Vean, la mayor pendiente va a ser la del estado gaseoso. Bien, si nosotros tenemos en este caso en la parte media los potenciales químicos del líquido, que aún no sabemos cómo encontrarlos, pero los podemos encontrar, deducir, ¿ok? Los potenciales químicos del líquido de esa sustancia ahí tienen una pendiente menor, ¿no? Ven que cambiamos de una pendiente muy pronunciada en el gas a una pendiente discreta que es más parecida a una recta. ¿Okay? Para ese líquido, los potenciales químicos de esa sustancia y para ese líquido. ¿Okay? Y por último, vean los potenciales químicos del sólido en esta línea morada son ya casi una línea recta, es decir, la pendiente es muy suave, ¿no? Casi no hay pendiente. Concuerda con lo que nos dice esta relación de entropías molares. La entropía
mayor es la de mayor pendiente, es decir, en un gas esperamos que el potencial químico tenga una dependencia muy fuerte, muy marcada, con cambios de temperatura. Esa dependencia disminuye cuando cambia a la fase líquida y esa dependencia es casi imperceptible cuando cambia a la fase sólida. ¿Okay? Es lo que nos están diciendo estas tres pendientes con respecto a la entropía molar de las fases que puede tener una sustancia. Ahora, vean que hay, en este caso, puntos de contacto, ¿no? Puntos notables, donde las rectas se intersectan. ¿Okay? Esas intersecciones son las transiciones de fase. En este diagrama potencial químico de la sustancia I en función de la temperatura, podemos establecer dónde son las transiciones de fase para esta sustancia. ¿A qué? A una presión constante. ¿Ok? Es decir, la intersección de la línea amarilla, que nos describe potencial químico del gas, y la intersección con la línea azul, que describe potencial químico del líquido, la intersección es la temperatura de ebullición de esa sustancia a esa presión. ¿De acuerdo? Si esta sustancia que estamos describiendo aquí es el agua, nuestra referencia más manejable, si esto es agua y esto está a una atmósfera, ¿ok? Si esta presión es una atmósfera, esta intersección la verificamos a 100 grados Celsius, ¿ok? O 373 Kelvin. ¿Ok? Ahora, la siguiente intersección que vemos es la temperatura de ebullición. ¿Ok? Esta es la primera intersección. La segunda, la línea de potenciales químicos del líquido intersecta a la línea de potenciales químicos del sólido en la temperatura de fusión. ¿Ok? Si esto es agua, esto se verifica a 0 grados Celsius o 273 Kelvin. ¿Ok? Bien, entonces el potencial químico tiene una fuerte dependencia con la temperatura en la fase gaseosa, disminuye esta dependencia con la fase líquida y casi es independiente de la temperatura en la fase sólida. Ok. No sé si tengan dudas de estas conclusiones que estamos llegando. No, profe. Muy bien. Ahora, aquí estamos viendo el efecto directamente de la temperatura, ¿no? Temperaturas altas hacia la derecha. Ahora, quiero que me digan, una vez que saben que esto es a una atmósfera, que la temperatura de ebullición a una atmósfera son 100 grados Celsius, ¿cuál es el efecto de la presión sobre la temperatura de ebullición? ¿Hacia qué lado se va a recorrer esta intersección? Si no estamos a una atmósfera, si estamos a una presión más baja. ¿Hacia dónde se recorre el punto de ebullición? A presiones más bajas. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ok. Entonces, claro, por ejemplo, esto lo vemos en la temperatura de ebullición en la Ciudad de México, que no son 100 grados Celsius, son 93 grados Celsius. Es decir, a una presión menor atmosférica, estamos a una presión de 0.8 atmósferas, 0.9 atmósferas,
se recorre esta intersección hacia la izquierda, hacia una temperatura de ebullición más baja, si la presión cambia, ¿ok? Bien, ahora, este efecto de poder recorrer la intersección del punto de ebullición, es decir, el contacto líquido-gas, es muy poco perceptible en, en el contacto sólido-líquido. ¿Okay? Consecuencia que las pendientes, aquí la del sólido, es mucho más discreta, ¿okay? Más pequeña. Entonces el efecto de la presión en la temperatura de fusión no es tan apreciable como el de la temperatura de ebullición. Bien, ahora tenemos que platicar también que ahora el cambio de presiones causa que estas líneas cambien, ¿ok? Es decir, si vamos a bajas presiones, estas líneas, estos potenciales químicos que vamos a ver, se recorren, ¿ok? Es decir, a bajas presiones se va a recorrer esta línea, ¿ok? Esa va a ser una pendiente igual, digamos, pero se recorre hacia la izquierda, ¿ok? Entonces esto que estoy dibujando como puntos, una línea discontinua, es la línea de potenciales químicos del gas, pero a una presión más baja. ¿Ok? De allí que ustedes vean que la intersección va a ser en otro punto. En el caso del líquido, se recorre también, lo voy a dibujar en otro color. En verde, ¿ok? Entonces, a otra presión, la línea del líquido va a estar abajo también. Se recorre. ¿Ok? Entonces vean que ahora la temperatura de ebullición ocurre en una temperatura más baja. Consecuencia de que se recorren las líneas del potencial químico, del gas, del sólido, del líquido, ¿ok? Del sólido también, pero es un recorrimiento que no tiene tanto efecto, ¿ok? ¿Ok? Se recorre un poco la temperatura de fusión con presiones bajas, pero no es tan dramático o apreciable o importante como en el caso de la temperatura de ebullición. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa. ¿Cómo podemos usar este diagrama para predecir cuál es la fase espontánea de una sustancia a cierta temperatura? Okay. Entonces, la fase más espontánea que va a presentar la sustancia a cierta temperatura es la de menor pendiente. ¿Ok? Vean. Déjenme, mientras reflexionen, qué fase va a ser más espontánea con respecto a la entropía molar. Déjenme acercar las croquetas a mi gatita. Bien, este diagrama nos va a decir qué fase es la más espontánea para una sustancia a cierta temperatura. Ok, vean, entonces del lado derecho, temperaturas altas. La fase más espontánea es el gas.
Profe, ¿sí? yo tengo una duda. Es que yo tenía entendido que cuando la presión aumentaba, el punto de ebullición, era a temperaturas, bueno, se alcanzaba más fácil. Ok, bueno, ahí tendríamos que presurizar, por ejemplo, em, lo que vemos en un reactor o en una olla express donde estamos aumentando presiones, ¿no? Y aumentando temperatura. Ok, por ejemplo, aquí les estoy hablando de un cambio de presión, por ejemplo, esta línea a presión atmosférica. Ok, es como el ejemplo que les doy. La presión atmosférica de una atmósfera y se recorre a baja presión, a una presión más baja. Por ejemplo, una presión atmosférica de la Ciudad de México, que es más baja. Si quieres, en la siguiente sesión vemos ese ejemplo, ¿no? De cómo manipular los puntos de fusión. Gracias. Bueno, entonces, a altas temperaturas, este diagrama nos indica que la fase espontánea es la fase gas. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros recorremos hipotéticamente la pendiente de esta línea azul en temperaturas altas, vean, se pasaría del punto de ebullición. ¿Ok? Y tendría un valor mayor que esta línea amarilla, ¿ok? En pendiente. Si también recorremos desde el sólido esta línea morada hasta pasar punto de fusión y pasar temperatura de ebullición, si lográramos eso, esa pendiente, esa línea verde, tendría una pendiente mayor que las otras dos sustancias, ¿ok? Este es el sólido, el líquido y el gas. Ok, entonces la pendiente menor, bueno, la pendiente que nos da la fase más espontánea es esta, la del gas. Bien, ahora si hacemos ese ejercicio y comparamos en el intervalo donde el líquido es estable, lo que sabemos que existe el agua líquida, por ejemplo, tendríamos que comparar las pendientes, ¿ok? En este caso, la pendiente azul, si lo comparamos, la línea amarilla se extiende a temperaturas más bajas hasta acá, ¿ok? Entonces la menor pendiente, la que está más abajo, es la línea azul comparada con esta hipotética línea del sólido, esta hipotética línea del gas, la Profe, línea entonces, azul. una duda. Sí, Entonces, la que tiene la menor pendiente es la del gas o la del sólido. Ya no entendí. Ah, allá. Aquí la que estamos viendo en la línea amarilla es la que está más abajo. Okay. Esta es la mayor pendiente. La de la línea amarilla, ¿no? Está más, la pendiente es mucho más pronunciada, ¿ok? La del gas aquí es la que tiene los valores más bajos de potencial químico, ¿ok? Comparada con el líquido, que es una pendiente menos pronunciada, y la del sólido, que casi no tiene pendiente. Entonces, la fase más espontánea tiene los valores menores de potencial químico. Creo que ahí ya lo dije un poco más claro. sí, gracias. Bien, de este lado, entonces, en este intervalo de altas temperaturas, los potenciales químicos más bajos son los del gas, ¿ok? Es la fase más espontánea. Después, en esta parte donde existiría el líquido, la línea azul,
Lo comparamos con una hipotética línea del sólido. La línea azul tiene potenciales químicos más bajos que esa del sólido y también que la que extendiésemos del gas a ese intervalo de temperaturas. Los potenciales químicos más bajos ahora son los del líquido. ¿Ok? Y por último, vean que donde existe el sólido, si extendiésemos hipotéticamente esta línea del líquido, también los potenciales químicos más bajos son los del sólido, comparados con esta que sería un líquido, y no hablemos ya del gas, ¿no? Que está hasta acá. Entonces, en temperaturas bajas para esta sustancia, la fase espontánea es el sólido, después la fase espontánea es el líquido, y en la última parte, temperaturas altas, los potenciales químicos más bajos son los del gas. ¿Ok? De allí que vemos cambios espontáneos en estas intersecciones. En esta intersección, al juntarse estas dos pendientes, sólido y gas, la sustancia espontáneamente cambia a la que tenga menor potencial químico. Por ejemplo, si venimos de temperaturas altas y estamos enfriando, el cambio espontáneo es a la fase líquida. Si seguimos enfriando, el cambio espontáneo es a la fase sólida. Bien, Entonces, realmente los tres cambios son espontáneos, nada más como depende de la condición de la temperatura, ¿no? depende de la condición de la, sí, donde estemos en este eje, pero también depende de la presión, ¿ok? Por si se recorren estas intersecciones. Pero sí, es función de estas intersecciones del potencial químico y temperatura. ¿Ok? Este diagrama está a una presión. Lo que está, por ejemplo, en discontinuo sería a otra presión. Y se recorre. Esta línea del gas se recorre a presiones bajas, se recorre a la izquierda. Bien, entonces, si modificamos la presión sobre un líquido, podemos influir sobre el intervalo en el cual es estable. ¿Ok? El intervalo que es estable un líquido está entre estas dos líneas negras discontinuas. ¿Ok? Si reducimos la presión, es decir, recorremos estas líneas del gas, ¿ok? Si reducimos la presión, el intervalo en el que el líquido es estable disminuye, ¿ok? Va disminuyendo. Si la presión es muy baja, esta estabilidad del líquido va disminuyendo. ¿Qué tanto? Hasta, por ejemplo, que la temperatura de ebullición se recorra hasta la temperatura de fusión. Si la temperatura es muy baja, digo, la presión es muy baja, allí tendríamos el fenómeno de sublimación, cuando desaparecemos el intervalo en el que un líquido es estable debido a la presión muy baja para esa sustancia. ¿Ok? En ese caso, si la presión se reduce a un valor suficientemente bajo, la temperatura de ebullición del líquido, originalmente de este lado derecho, se recorre tanto que esa temperatura de ebullición del líquido puede caer por debajo
de la temperatura de fusión del sólido. ¿Ok? Y entonces no hay temperatura a la cual el líquido sea estable para esa sustancia. Allí definimos entonces la transición que llamamos sublimación. Así, en esa temperatura y a esa presión muy baja para esa sustancia, el sólido y el vapor coexistirían en equilibrio. ¿Ok? Por ejemplo, el dióxido de carbono a presión atmosférica es una presión muy baja para esa sustancia. Esa presión, cómo se comporte la sustancia con la presión depende de sus propiedades. Como el ejemplo del CO2 a presión atmosférica, no ebulle, no hay condición en la cual pueda existir el líquido del CO2, sino que pasa del sólido, el hielo seco, a vapor de CO2, sublima. ¿Ok? No hay intervalo de esa sustancia para que el líquido sea estable, pasa de sólido a gas, porque se recorre esta línea de potenciales químicos del gas, se recorre hasta que el punto de ebullición está antes del punto de fusión. ¿Ok? Y no hay intervalo, estas líneas desaparecen para esa sustancia y no hay punto de ebullición, solamente la sublimación. Ok, vean aquí, la hice un poco más clara. En presiones bajas sobre el líquido hace que se recorran los puntos de intersección. Ok. Originalmente en negro teníamos el punto de ebullición, pero a presiones más bajas se recorre el punto de ebullición. ¿Ok? Y vean cómo en el lado de la fusión es un poco menos notorio. ¿Ok? Aquí la presión está disminuyendo. ¿Ok? Y entonces también se recorre el punto de fusión, no tanto como el de ebullición. Y vean entonces que este líquido, que era estable en todo este intervalo de temperaturas, hasta acá, ahora es solo estable en este intervalo de temperaturas, un poco menor. Y podemos recorrerlo, disminuir la presión tanto para la sustancia que ocurra una sublimación, que ya no haya intersección, o que la intersección entre líquido y gas ocurra a un potencial químico más grande que la intersección sólido-gas. Ok. ¿Y se puede hacer lo contrario, profe? O sea, disminuir la presión Ujú. O sea, y, de este lado. Sí. ajá. O sea, entonces ese punto de sublimación podría ser a dos presiones diferentes. Sí, por ejemplo, en el CO2, un poco parecido a lo que me preguntaban de... Bien, si tenemos una celda a presión, que aguante mucha presión, y ingresamos hielo seco, ok, a esa celdita, em, y la cerramos, el hielo seco va a empezar a sublimar, ¿no? Esa es su transición espontánea, sublimar a presiones muy bajas, como es al inicio en el que recién metemos ese volumen de CO2 a la celda de alta presión, sublima, ¿no? Porque la presión aún es muy baja. Y como no estamos dejando escapar
el vapor que se está generando va a estar aumentando la presión del sistema. ¿Ok? En ese caso, cuando estamos aumentando la presión del sistema, podemos entonces abrir este intervalo del líquido y crear un intervalo al aumentar la presión donde el líquido sí va a ser estable. Entonces, en nuestra celda, que iniciamos con hielo seco sublimando, va a estar aumentando la presión, de tal forma que va a haber una presión tal que el líquido va a ser estable. Y dentro de la celda de alta presión, vamos a observar al CO2 líquido en contacto con su vapor. Ok, entonces sí, recorrimos de este lado, en el lado contrario, en este ejemplo, para crear un intervalo para esta sustancia donde sí existe el líquido como forma estable. En este caso, meter al CO2 en una celda de alta presión. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bien. La próxima sesión vamos a revisar el diagrama de potencial químico contra temperatura para el CO2. Y vamos a empezar a hablar de la ecuación de Clapeyron y de Clausius para dibujar, comprender cómo se encuentran las líneas de equilibrio en un diagrama presión-temperatura. Okay, aquí estamos en un primer diagrama de equilibrio de fases, que es potencial químico contra temperatura. Okay. ¿Con qué nos quedamos? Con que los potenciales químicos más bajos, dependiendo del intervalo de temperatura, nos dictan cuál es la fase más espontánea para la sustancia. ¿Okay? Y las pendientes nos indican la entropía molar del gas, es la mayor pendiente, la del líquido, menor pendiente, y la del sólido, una pendiente casi independiente de la temperatura. ¿Okay? Los potenciales químicos más bajos son la fase más estable. Y la acción de la presión recorre estas intersecciones. Las intersecciones son las transiciones de fase. Recorremos el punto de ebullición a menores presiones. ¿Okay? También se recorre la temperatura de fusión. ¿Okay? Y podemos entonces modificar en qué intervalo de temperatura puede existir un líquido. En una sustancia que sublima, no hay un intervalo de temperatura donde sea estable. ¿Okay? Podemos modificarlo aumentando la presión y creando entonces, haciendo paso a que haya una transición sólido-líquido, líquido-gas, aumentando la presión. ¿De acuerdo? No sé si tengan dudas hasta aquí. No, profe. No, profe.